El asesinato es un miedo antiguo, tan viejo como nuestros antepasados, cuando ya podían levantar una piedra, un palo y convertirlos en un arma. Pero hay algo todavía más aterrador que un homicida cualquiera, un asesino en serie, porque no mata una vez, mata como patrón. Y lo peor no es solo la violencia, es la sensación que puede estar en cualquier parte, sin aviso, sin rostro, sin lógica. Y si eso ya hiela la sangre, hay una categoría que rompe cualquier límite moral, los llamados ángeles de la muerte. En este caso, sus víctimas eran niños, aquellos que confían y dependen. Ahora imagina esto, que esa amenaza no viene de un extraño en la calle, sino de alguien que se supone que está para cuidar, alguien con uniforme, con acceso, con autoridad, alguien a quien los padres le entregarían a su hijo sin dudar. Bienvenidos al canal, ¿cómo están? Los llamados ángeles de la muerte son aquellos asesinos en serie que al tener un cargo en alguna parte de la medicina deciden sobre la vida o muerte de sus pacientes. Beverly Allitt es solo una más de una tristemente lista de esta clase de psicópatas. Si te gustan los documentales de crimen, historia o misterios, te invito a que te pongas cómodo y ahora sí, vamos con el caso. Beverly Allitt nació el 4 de octubre de 1968 en Grantham, Lincolnshire, Inglaterra, y cuando uno mira su historia hacia atrás hay señales raras, incómodas, de esas que en el momento se ven como cosas de una nena, pero con el tiempo empiezan a tomar forma. Desde chica, Allitt mostraba comportamientos desconcertantes que, años después, se intentarían explicar con un diagnóstico: síndrome de Munchausen. No estamos hablando de una simple necesidad de atención, estamos hablando de alguien que no solo quería ser vista, quería ser atendida, cuidada, observada, compadecida. Allitt vendaba heridas que no existían, se ponía yesos para proteger lesiones que nunca sufrió. En su adolescencia, esos gestos no desaparecieron, se intensificaron. Hubo un aumento de peso drástico y un refinamiento de conductas para llamar la atención. Gestos, actitudes, maneras, como si su cuerpo y su vida fueran un escenario donde lo importante era que alguien la mirara. Y con el tiempo Allitt se volvió notablemente agresiva con los demás. Durante su juventud, buscó atención médica en varios hospitales una y otra vez, y en un punto consiguió exactamente lo que quería. En una ocasión, finalmente le realizaron una cirugía, le extirparon el apéndice, pero según los informes, estaba completamente sano. El problema es que ni siquiera después de eso parecía terminar su necesidad. Su recuperación se vio obstaculizada en todo momento, porque Allitt parecía incapaz de no manipular la cicatriz quirúrgica. No era un episodio aislado, practicaba autolesiones en general, y llegó tan lejos con esto que terminó cambiando de médico con frecuencia, como si necesitara adelantarse a algo, a la sospecha, al diagnóstico, a que alguien dijera en voz alta lo que estaba pasando. La teoría más aceptada sobre su evolución mental en ese periodo era inquietante, como si su síndrome estuviera incompleto, como si ya no alcanzara, y cuando no recibió la atención que ansiaba, esa energía empezó a redirigirse, ya no hacia ella, hacia otros. Y ahí aparece el punto de quiebre, el giro que, con este caso, suena casi como una sentencia, porque en ese momento Beverly Allitt toma una decisión, decide convertirse en enfermera. Acá es donde siempre volvemos al mismo análisis. No hay que romantizar las señales, pero tampoco ignorarlas. Mirando el patrón, vendajes sin motivo, yesos sin lesión, hospitales, procedimientos y la necesidad de ser el centro de atención en la medicina. Ahora lo clave es que si su recompensa emocional era estar cerca del dolor, de la urgencia, de la atención, el lugar perfecto para alimentar eso era un hospital, donde eligió el lugar más frágil: pediatría. Con esto no estoy diciendo que acá nace el monstruo, lo que digo es que aquí se arma el escenario, porque cuando alguien necesita desesperadamente atención y encuentra un entorno donde esa atención es constante, lo peligroso es lo que está dispuesto a hacer para conseguirlo. Cuando Beverly Allitt se forma como enfermera, su comportamiento empieza a despertar sospechas.
dudas, y no por rumores vagos, sino por cosas concretas. Durante su etapa de formación, Alit ya mostraba conductas que en cualquier institución deberían haber encendido una alarma inmediata. Manchaba heces en las paredes del asilo, cuando ésta no faltaba a su estricto programa de formación. Sus explicaciones variaban en la forma, pero no en la esencia. Siempre era lo mismo. Decía que estaba enferma. En esa época, Alit también logra cultivar una relación romántica. Su novio, al principio, ignoraba por completo lo que ella hacía en el trabajo, pero con el tiempo empezó a conocerla fuera del horario laboral, y lo que descubrió fue todavía peor. Más adelante, él revelaría que Alit solía ser agresiva, engañosa y manipuladora. Dijo también que Alit llegó a acusarlo de cosas gravísimas. Lo acusó de violación. Producto de este hecho, había quedado embarazada y la relación terminó poco después. Todo esto, por supuesto, no era otra más que sus mentiras. Y acá aparece algo que en este caso es casi una constante: la sensación de que el mundo, la institución y el sistema la dejaban pasar. Porque de manera casi increíble, ese hábito de Alit, manchar paredes, ausentarse de la formación, dar excusas constantes, no le impidió avanzar profesionalmente. Había reprobado sus exámenes en numerosas ocasiones y aún así, en 1991 le ofrecen un contrato de 6 meses en el hospital Grantham, en Lincolnshire. El hospital, según se sabía, venía arrastrando un problema grave: escasez de personal desde hacía mucho tiempo, y eso, posiblemente, explicaba por qué alguien con ese historial terminaba igual adentro. A Alit la asignan a trabajar en la sala de pediatría 4, y el dato que vuelve este tramo insoportable es este: en esa parte del hospital había solo otras 2 enfermeras capacitadas, una en el turno de día y otra en el de noche. Con ese nivel de falta de personal, la violencia de Alit hacia los niños, absolutamente abyecta, pasó desapercibida durante mucho tiempo. Acá podemos decir que no solo empieza a trabajar, digamos que esto explica cómo pudo pasar todo lo que vendría. Porque pongámonos a ver que ya desde su formación había señales que no eran sutiles: ausencias, conductas extremas, excusas repetidas, manipulación, y aún así ingresa al hospital. Y es donde aparece un enemigo silencioso, que es más común de lo que nadie quiere admitir: la falta de personal. Cuando un sistema está al límite, cuando faltan manos, cuando hay turnos cubiertos como se puede, empieza a pasar algo. Se baja el estándar sin decirlo. No porque la gente sea mala, sino porque el hospital está funcionando en modo de supervivencia. Ya de por sí la falta de colocar a alguien así en pediatría, con solo más de 2 enfermeras alrededor, le das algo más que acceso. Le das tiempo, espacio y una impunidad práctica. En este contexto, lo anormal y lo que no debería ser se camufla como caos, como rutina o como urgencia. Beverly Alit asesinó a su primera víctima el 21 de febrero de 1991. Ese día, Liam Taylor, un bebé de 7 meses, ingresó a la sala 4 con una infección respiratoria. Alit habló con sus padres, los miró con calma y les aseguró que su hijo estaba en buenas manos. Los instó amablemente a que se fueran a casa. Cuando los padres regresaron, Alit explicó que el niño había sufrido una emergencia respiratoria, pero que ya se encontraba estable. Pero la noche siguiente, Liam volvió a sufrir otra emergencia. El personal confiaba en que podrían manejarla sin problemas, hasta que Alit lo examinó y su estado empezó a empeorar rápidamente. El bebé palideció, le aparecieron manchas rojas en la cara y poco después sufrió un paro cardíaco. Sobrevivió gracias al soporte vital, pero ya había sufrido un daño cerebral gravísimo. Sus padres, devastados, tomaron la decisión de desconectarlo. Una decisión imposible que, en silencio, había sido empujada por lo que Alec estaba haciendo. 2 semanas después, llegó el segundo golpe. Timothy Hardwick, un niño de 11 años con parálisis cerebral, fue trasladado a la sala 4 tras un ataque epiléptico. Alit quedó encargada de su bienestar. Otra vez, un problema respiratorio. Lo encontraron sin pulso, con la piel amorada, y no pudieron salvarlo. Su tercera víctima fue Kyle Desmond, de 1 año. Ingresó el 3 de marzo de 1991, con una infección pulmonar, y aunque parecía recuperarse espléndidamente, 5 días después sufrió un paro cardíaco. Otra vez, mientras Alit estaba con ella. Kyle, en este caso, sí fue reanimada y trasladada a otro hospital cercano.
y ahí aparece el primer indicio concreto de que algo no encajaba. Los médicos encontraron una herida punzante debajo de la axila y una burbuja de aire adyacente, pero el hallazgo se interpretó como una inyección accidental, un error de lectura que le permitió a Ali seguir operando con su secreto intacto. Tiempo después, Paul Crampton, un bebé de 5 meses con una infección bronquial, el 20 de marzo de 1991 sufrió un shock insulínico y estuvo al borde del coma en 3 ocasiones. Lograron reanimarlo cada vez, pero los médicos estaban desconcertados. Sus niveles de insulina eran anormalmente altos. Ali lo acompañó a otro hospital en Nottingham y al llegar sus valores volvieron a ser muy anormales. Paul sobrevivió, pero el patrón ya estaba ahí, escrito con sangre y silencio. La siguiente víctima fue Berkeley Gibson, de 5 años. Tenía neumonía, sufrió un paro cardíaco, fue reanimado y nuevamente aparecieron niveles altos de insulina que volvían a confundir a todos. Ali lo atendió esa noche y de forma repentina, Berkeley sufrió otro infarto. Lo trasladaron a otro hospital y se recuperó bien. Y aunque todos estos incidentes tenían un factor común, que era la presencia de Ali y su supuesta tensión, nadie pareció notarlo, o peor, nadie quiso mirar esa posibilidad. El 22 de marzo de 1991, Jik Hun Chan, un niño de 2 años, se puso azul. Sobrevivió gracias a oxigenoterapia, sufrió un segundo ataque y fue transferido, lo que le permitió recuperarse. Luego llegaría uno de los capítulos más crueles de toda la historia, las gemelas Phillips, Katy y Becky, de 2 meses, que pertenecían en observación tras nacer prematuras. El 1 de abril de 1991, Alice atendió a Becky, que sufrió gastroenteritis. 2 días después, Alice dijo que Becky podría tener hipoglucemia y que tal vez estaba fría al tacto, pero no se evaluó nada importante. La bebé fue enviada a casa con su madre. Esa misma noche, Becky sufrió una convulsión y murió. Mientras tanto, Katy seguía bajo el cuidado de Ali. Otra vez, problemas respiratorios. La reanimación fue exitosa, pero 2 días después, Katy sufrió la misma emergencia y sus pulmones colapsaron. La trasladaron a Nottingham y ahí descubrieron algo brutal. Tenía 5 costillas rotas y un daño cerebral grave. Y lo más inconcebible de todo esto es lo que vino después. La madre de Katy estaba tan agradecida con Ali por haber salvado a su hija que le pidió que fuera su madrina. Ali aceptó, incluso después de haberle causado una parálisis parcial a su cerebro, por lo que quedó con daños de la vista y el oído. En esta situación y en este tramo del caso, no estamos hablando de un incidente raro. Había un patrón claro, ingresos comunes, recuperaciones normales, y de golpe, cuando Ali estaba presente, aparecen crisis respiratorias, paros cardíacos, colapsos y algo todavía más específico, niveles de insulina imposibles de explicar en niños que estaban internados por otras causas. Y lo más escalofriante no es solo lo que ocurre, sino lo que no ocurría alrededor, porque cada episodio por separado puede parecer una tragedia clínica, pero cuando lo miramos en secuencia, es una sombra caminando por la sala y dejando atrás emergencias que no deberían existir. Tras 4 incidentes inexplicables más en pacientes mayormente sanos, finalmente se empezó a sospechar que Beverly Allitt había cometido un delito. Cuando Claire Peck, de 15 meses, falleció de un infarto el 22 de abril de 1991, la situación estaba a punto de estallar. La autopsia inicial apuntó a causas naturales, pero el doctor Nelson Porter, alarmado por la alta tasa de muertes extrañas en apenas 2 meses, inició una investigación oficial. 18 días después, nuevas pruebas revelaron niveles anormales de potasio en la sangre de Claire. Eso cambió todo. Se llamó a la policía, el cuerpo fue exhumado y se encontró lidocaína en su organismo, una sustancia utilizada para ayudar a adultos durante paros cardíacos. Con ese hallazgo, ya no se trataba de sospechas, se trataba de delitos intencionales. El superintendente asignó al investigador Stuart Clipton, quien empezó a revisar uno por uno los incidentes extraños y encontró el patrón: altos niveles de insulina en varios casos. Luego descubrió un dato crucial: Allitt había informado anteriormente que había perdido la llave del refrigerador de insulina. Y como si eso no fuera suficiente,
tarde desaparecieron registros de enfermería correspondientes a fechas de 25 incidentes sospechosos. Clifton entendió rápido que Alit era la principal sospechosa. Para julio de 1991, el departamento consideraba que ya tenía pruebas sólidas para acusarla de asesinato, pero esperaron hasta noviembre, buscando evitar cualquier error irreparable que destruyera el caso. Alit, en cambio, se mostró bastante tranquila durante los interrogatorios. Lo negó todo y se mantuvo firme en su versión, que ella solo había intentado ayudar a esos niños. Cuando la policía registró su domicilio, encontró que faltaban algunos registros de enfermería. Luego, al investigar su pasado, empezaron a comprender que podía haber padecido durante años un trastorno grave, su síndrome de Munchausen, provocar daño a otros para obtener atención. Finalmente, encajaba como posible explicación del motivo. Aún así, Alit se negó a admitir lo que había hecho. Incluso tras múltiples evaluaciones psicológicas en prisión, fue acusada de 4 cargos de asesinato, 11 intentos de asesinato y 11 lesiones corporales graves. Mientras esperaba el juicio, Alit perdió una cantidad considerable de peso. Su anorexia la llevó a bajar 32 kilos. Ese deterioro provocó retrasos y el juicio finalmente se celebró en el Tribunal de la Corona de Nottingham. El 15 de febrero de 1993, la fiscalía presentó un punto demoledor. Alit había estado presente en cada incidente anormal. Se expusieron las pruebas de altos niveles de insulina y potasio, además de inyecciones y marcas de punción. También se le acusó formalmente de impedir el suministro de oxígeno a algunas víctimas, ya sea asfixiando o alterando el equipo médico. El juicio abordó además su infancia. El profesor Roy Matthew testificó sobre el síndrome de Munchausen, señalando síntomas evidentes en Alit. También remarcó su conducta al momento del arresto, la cantidad de enfermedades que decía padecer y el retraso del juicio con elementos compatibles con este cuadro. Maudow sostuvo que, en su opinión, Alit nunca se curaría. La conducta se había consolidado demasiado y por eso, concluyó, era necesario aislarla de la sociedad para proteger a otros. El juicio duró 2 meses. Alit solo asistió 16 días, alegando enfermedad. El 23 de mayo de 1993 fue condenada a 13 cadenas perpetuas por asesinato e intento de asesinato. Era la mayor condena impuesta a una mujer hasta ese momento. El juez Lathan afirmó que era un castigo justo por las crueldades cometidas y por su cínica decisión de convertirse en enfermera. Todo cambió a una sala de muerte, pero había algo mucho más oscuro. Un sistema que tardó demasiado en aceptar lo imposible, porque lo que desencadena la caída de una confesión son las pruebas. Potasio, insulina, lidocaína, inyecciones, todo esto encuadra en el patrón de Alit, quien intentó encubrirse alegando que había perdido la llave del refrigerador de insulina y que los registros habían desaparecido. En un intento de encubrir, tener control de las pistas, teniendo un gran conocimiento de cómo se maneja un hospital. Alit estaba presente en todos los episodios y aún así se tardaron meses en descubrirla. Lo que diría la justicia más tarde sería crucial, alegando que esto no fue un error médico, no fue mala praxis, fue una estrategia sostenida dentro de una sala de pediatría. Las secuelas de los crímenes de Beverly y Alit fueron tan profundas que la unidad de maternidad del Hospital Graham fue clausurada definitivamente. El golpe institucional fue enorme. La confianza pública en un ala pediátrica no se construye con comunicados, y el daño que deja un caso así queda pegado al edificio, a los pasillos y a los nombres. En cuanto a Alit, no fue enviada a una prisión tradicional, fue derivada al Hospital de Seguridad de Rampton, un centro de alta seguridad designado por la Ley de Salud Mental británica para delincuentes como ella. Pero incluso dentro de ese sistema, Alit retomó rápidamente su patrón, la búsqueda de atención. En una ocasión, tragó vidrio. En otra, se echó agua hirviendo en la mano. Con el paso del tiempo, finalmente admitió 3 de los asesinatos y 6 de las agresiones. El Ministerio del Interior del Reino Unido la clasificó oficialmente como una de las pocas delincuentes que nunca podría optar a la libertad condicional, debido a la gravedad de sus delitos. Es decir,
no era solo una condena, era una declaración institucional de que el riesgo era permanente. Durante su vida como prisionera apareció otra capa del debate, la discusión pública sobre si Rapton era castigo o comodidad. Chris Taylor, el padre de su primera víctima, Liam, denunció públicamente que Rapton era una farsa. Taylor afirmó que el centro era literalmente una especie de guardería para personas que deberían ser tratadas como delincuentes graves. En ese sentido, el centro cuenta alrededor de 1.400 empleados y 400 reclusos. Más tarde se informaría con los años que Alit había recibido más de $40.000 en presentaciones estatales desde su encarcelamiento en 1993. En 2006, Alit solicitó una revisión y el Servicio de Libertad Condicional se puso en contacto posteriormente con la familia de las víctimas. A la fecha, Alit sigue en prisión. A veces se cree que el juicio es el final, pero no es así. Para las familias, para el hospital, para una comunidad entera, esto continúa como una vibración constante. Que la unidad de maternidad haya cerrado para siempre lo dijo todo. No cerró por una falta de presupuesto, cerró por memoria. Y después está el caso de Rapton, que abre otro debate enorme. ¿Qué significa la palabra justicia cuando el culpable no va a una cárcel común, sino una institución médica de alta seguridad? Para algunos eso suena a privilegio, para otros es una forma de encierro igual o controlada. Pero el punto real es que con Alit aparece algo muy incómodo. Incluso encerrada, su patrón se repite. Hay casos que duelen por la violencia y hay otros que duelen por la traición, porque lo más insoportable de esta historia no es solo que fueron niños, es que estaban donde se suponía era un lugar seguro. Una sala de pediatría, rodeados de adultos, de uniformes, de protocolos, de confianza. Beverly Alit no necesitó fuerza ni persecución. Le alcanzó con un turno, una guardia y la autoridad que te da un delantal. Y eso deja una pregunta que incomoda. ¿Cuántas señales se ignoraron por costumbre, por cansancio, por falta de personal, por no querer imaginar lo peor? Cuando el ángel es el peligro, todo el sistema se vuelve vulnerable. Y al final, lo que queda no es solo una condena. Quedan familias rotas, una institución marcada para siempre y una memoria colectiva que exige lo mínimo, que no se repita, jamás se vuelva a normalizar lo inexplicable, que cuando algo no cierra, alguien se anima a decirlo, porque en historias como esta, la diferencia entre sospechar a tiempo y mirar para otro lado se mide en vidas. Si te gustó el video, dale like, comenta, compartí y suscríbete para no perderte los próximos casos. Nos vemos en unos días para analizar otros casos que marcaron la historia. Gracias por acompañarme hasta el final. Soy Lalo Cajetilla y nos vemos en el próximo video.